Dos escalofriantes historias reveladas, secretos ocultos y malditos que te helarán la sangre. Frida, con sus manos cansadas pero resueltas, preparaba su puesto de frutas en el mercado, rodeada de colores vibrantes y aromas dulces. Pero en su corazón latía un miedo constante. No era solo la lucha diaria por sobrevivir, un oscuro presagio se cernía sobre ella. Desde que don Julián se mudó al vecindario, las cosas habían cambiado. Su sonrisa siempre amable ocultaba algo inquietante. Aquella madrugada, mientras el sol apenas comenzaba a asomarse, su teléfono sonó con un timbre escalofriante. Un número desconocido. «Hoy es el día, Frida, ya sabes de lo que hablo», susurró una voz que le heló la sangre. Su respiración se cortó, su corazón latía con fuerza, y el pánico la invadió. Al principio, pensó que era una broma, un grosero juego. Pero con cada nueva llamada que llegaba durante la noche, las palabras del extraño se metían en su cabeza como un veneno, drenando su esperanza. La presión aumentaba. Mateo, su pequeño de 5 años, comenzó a tener pesadillas, gritos desgarradores que reverberaban en las paredes de su hogar. «Mami, mi amigo viene, dice que será divertido», repetía temblando. El mercado, antes un lugar lleno de risas, se volvió un mundo sombrío donde los murmullos de los vecinos se llenaban de preocupación. Frida decidió ir a la comisaría, buscando ayuda, pero se encontró con la indiferencia de unos policías que parecían vivir en su propia burbuja. «Quizás deberías descansar», dijeron, como si ella estuviera loca por haber buscado resolver algo que ellos no querían tocar. La tensión en el aire la hacía sentir cada vez más atrapada. Frida se obligó a no pensar mucho, pero su instinto la empujaba a la desesperación. Fue entonces que vio a Mateo en el parque, haciendo dibujos en la arena. Al acercarse, su corazón se detuvo. Eran rostros de niños desaparecidos con ojos vacíos, como un grito de auxilio. «Mateo, ¿quiénes son estos niños?», preguntó, abrazándolo con fuerza. El niño solo sonrió, pero sus ojitos reflejaban un miedo que su madre no podía ignorar. De repente, su pequeño dice: «Mami, mi amigo dijo que iremos a jugar juntos. Antes de continuar, necesito avisarte sobre algo importante que está pasando. YouTube ha hecho cambios en el sistema y muchas personas están perdiendo las notificaciones de los canales que siguen. Si te está gustando el contenido, dale a la campanita y marca todas las notificaciones para no perderte los próximos videos. Y si puedes dejar un like, me ayuda mucho con el alcance. En serio, hace la diferencia. Cuéntame en los comentarios desde donde estás viendo. Siempre tengo curiosidad por saber quién está del otro lado de la pantalla. Ahora sigamos. La tensión escaló cuando Frida decidió enfrentar a don Julián. La noche caía, y su determinación se mezclaba con un profundo temor. Llamó a su puerta y, al abrirse, la sonrisa de él ya no parecía amistosa. «¿Qué deseas, Frida?», preguntó, con una voz suave que desnudaba una amenaza. El terror la invadió, y un escalofrío recorrió su espalda. Había más en esta historia que un simple vecino. Detrás de esa fachada amable, el eco de sucesos oscuros resonaba en su mente. ¿Podría ser que él sabía algo de sus pesadillas? ¿Algo relacionado con el destino de aquellos niños dibujados en la arena? La verdad se acercaba, y Frida estaba decidida a desenterrarla, sabiendo que el enemigo estaba más cerca de lo que había imaginado. El horror acechaba no solo su hogar, sino toda la comunidad. ¿Podrá salvar a su hijo antes de que sea demasiado tarde? Frida se quedó paralizada frente a don Julián. Sentía como si la atmósfera se volviera más densa, como si las paredes mismas estuvieran escuchando. La sonrisa del hombre la intimidó más que cualquier grito. «¿Por qué preguntas por los niños?», amplificó su voz con un susurro malicioso. Solo quiero saber», contestó, tratando de mantener la calma. Pero sus manos temblaban y su estómago se revolvía. El repiqueteo del miedo en su pecho resonaba como un tambor en la noche silenciosa. Mateo, a sus espaldas, miraba a su madre con ojos grandes, pero su amigo imaginario parecía más cerca de lo que ella podía concebir. «Te recomiendo que mantengas a tu niño alejado de esos juegos. No todos los amigos son lo que parecen», dijo don Julián, mientras se inclinaba un poco hacia adelante.
Su aliento, un leve rastro de algo metálico, impregnaba el aire y Frida tuvo que reprimir un escalofrío. La voz de Mateo rompió la tensión. Mami, dijo que también le gusta jugar a escondidas. Frida lo miró con horror. La idea de que su hijo participara en juegos macabros la inundó de terror. No, gritó ella, apretando su mano fuertemente. Sus instintos de madre la alertaban de que no había más tiempo. Necesito saber la verdad, don Julián. ¿Qué sabe de esos niños? El hombre soltó una risa suave, casi burlona. A veces, los secretos son más grandes que el miedo, Frida. Asegúrate de que tu pequeño no se convierta en parte de ellos. Y con esta frase, cerró la puerta, dejando a Frida sola en la oscuridad del umbral. Con el corazón desbocado, Frida llevó a Mateo a casa. La atmósfera era pesada, casi opresiva. Al entrar, notó que el silencio era inquietante. Todo estaba en su lugar, pero había algo en el aire, como si las sombras en los rincones pulsaran de vida propia. Mateo todavía sonreía, pero su risa era un eco distante, lleno de un miedo que no podía comprender. A veces los amigos vienen a buscarte, mami, murmuró, mirando hacia la ventana con una expresión distante. La madre sintió un escalofrío recorrer su espalda. Mateo, ¿quieres que vayamos a buscar a esos amigos?, preguntó, tratando de sonar tranquila mientras la angustia le desgarraba el alma. No, mi amigo dice que ya viene, respondió con una inocencia perturbadora. Frida decidió que necesitaba más información y, con una extraña determinación, salió a la calle, decidida a encontrar respuestas. Aunque el deseo de proteger a su hijo era más fuerte que cualquier otro instinto, sabiendo que la verdad podía llevarla a un lugar tenebroso. Al pasar por casas donde las luces parpadeaban y las sombras danzaban, todo se sentía fuera de lugar. Los vecinos, antes amables, ahora parecían estar atrapados en sus propias pesadillas. Comentarios susurrantes la seguían, y miradas desconfiadas la evaluaban. Se sentía como si todos conocieran un secreto que ella ignoraba. Cada paso la acercaba más a una revelación inquietante. ¿Por qué todos estaban tan asustados? ¿Qué estaba ocultando don Julián? Su mente giraba, mientras la presión crecía. Debo encontrar a quienes pertenecen esos dibujos, se repitió. Tal vez era un comienzo, tal vez la única salvación. Finalmente, se encontró con Pabla, la anciana que siempre tenía historias que contar. La memoria es un peso, niña. Hay cosas que no deben ser olvidadas, le dijo la mujer, cuando lo buscó. Los niños que desaparecieron. Don Julián está en el medio de todo esto. Frida sintió que toda su realidad se tambaleaba. ¿Por qué no lo han detenido? Porque el terror que él infunde es más fuerte que cualquier prueba. El verdadero horror no siempre tiene forma, querida, respondió Pabla, reflejando el miedo en sus ojos. Frida sabía que había una razón detrás de aquellas palabras, una conexión que la llevaría a descubrir la verdad, aunque el costo fuera más alto de lo que imaginaba. Y justo cuando estaba a punto de preguntar más, el eco de una risa infantil resonó en la calle. Era Mateo. Con una mirada vacía, se había perdido en su propio mundo. La imagen de su pequeño abrazando a un amigo invisible sacudió el alma de Frida. Mateo, gritó. La risa se apagó y, al voltear, vio una sombra desvaneciéndose en la oscuridad. La desesperación la invadió. ¿Quién era ese amigo que venía a buscar a su hijo? Cada paso retumbaba en su mente, cada eco era un recordatorio de que el tiempo se le acababa. En ese instante, Frida comprendió que debía elegir entre desafiar al monstruo o perder a su hijo. Y así comenzó su búsqueda, pero la pregunta era, ¿dónde encontraría la verdad, y a qué precio? El viento susurraba entre los árboles, enredándose como un murmullo inquietante que seguía a Frida mientras corría hacia el corazón del barrio. Sus pies parecían moverse sin ella, guiados por un impulso que se sentía tanto aterrador como desesperado. Cada sombra que se cruzaba le hacía recordar las advertencias de Pabla, las sombras tienen más secretos de los que imaginas. Mateo quedó en el umbral de casa, sus ojos grandes y vacíos se volvían hacia ella, como si ya no fuera su hijo, sino un espectro. Voy a buscarte, cariño, le prometió, aunque su propia voz tembló,
cargada de un temor que le cortaba el aliento. La desesperación y la angustia se entrelazaban en su pecho, y al mirar atrás, vio que Mateo sonreía, como si disfrutara de un chiste que nadie más podía entender. Frida se adentró más en las calles. La luz de la luna bañaba el camino, pero había algo perturbador en la suavidad de esa luz. Cada casa se sentía llena de secretos, y las ventanas parecían ojos que la observaban, cuchicheando entre sí a sus espaldas. El aire se volvió tenso, como si las sombras se estuvieran preparando para engullirla. Al alcanzar la plaza del barrio, se dio cuenta de que un grupo de personas se había reunido. El silencio era sepulcral, pero las miradas de todos estaban fijas en un punto en particular. Frida, intrigada, se acercó escabulléndose entre las sombras. Lo que vio la paralizó en seco. En el centro del círculo, un niño estaba dibujando en el suelo con tiza, mientras un murmullo amenazante ascendía entre los presentes. Se acercó lentamente, y su corazón se detuvo cuando pudo distinguir la imagen. Eran los niños que habían desaparecido, cada uno de ellos con una sonrisa perturbadora trazada sobre el pavimento, como si rieran a su costa. ¿De dónde sacaron eso?, preguntó, y su voz salió casi un susurro, flotando en el aire tenso. Esos dibujos son de mi amigo, respondió una niña, con los ojos tan oscuros como pozos sin fondo. Él siempre sabe cuándo viene a buscarlos. Frida sintió que cada fibra de su ser se encogía. Busca a quién, exigió, captando enseguida la ominosa implicación. La niña sonrió, moviendo la cabeza como si disfrutara de un juego macabro. A los que se esconden, murmuró la niña, y al instante, todos los adultos intercambiaron miradas cargadas de miedo. Don Julián les ayuda. Nos dice que no necesitamos temer. Pero hay que jugar. Aquel ambiente pesaba en su pecho, llenándola de una ansiedad agobiante. ¿Jugar? ¿Qué tipo de juego?, preguntó Frida, y el grupo se dispersó de golpe, dejando a la niña sola, su rostro iluminado por una simplicidad que contrastaba con el terror que la rodeaba. No puedo decirlo, pero si quieres saber, debes hacerlo. Él está al otro lado, dijo la pequeña, señalando hacia el bosque que bordeaba la plaza. El temor se convirtió en un nudo en el estómago de Frida. Sabía que la última advertencia había sido clara, era un juego perverso, y entrar al bosque significaba arriesgarlo todo. Frida miró atrás, hacia donde había dejado a Mateo, y dudó. ¿Podría enfrentar a don Julián? ¿Y si su hijo ya había caído en su trampa? La niña sonrió de nuevo, una sonrisa que le helaba la sangre. Él siempre espera. Sin poder resistirse a la fuerza que le llamaba, Frida dio un paso hacia el bosque, un oscuro túnel de sombras y ecos. Cada hoja que crujía bajo sus pies resonaba como un grito. Sabía que estaba a punto de cruzar el umbral de lo desconocido. El peligro no era solo para ella, el destino de su hijo también pendía de un hilo. Y justo cuando estaba a punto de entrar, escuchó la risa de Mateo de nuevo, esta vez más cercana, más urgente. «Mami, ven», resonó su voz, y Frida sintió que su corazón se detenía. El eco de esa risa infantil la impulsó a seguir adelante, a enfrentar el horror que acechaba en la oscuridad. Pero así como dio su segundo paso, un grito desgarrador surgió de entre los árboles. Era Mateo, y la claridad de su voz la atravesó como un rayo. «¡Ayuda! No puedo salir». Frida sintió que el suelo se desvanecía bajo sus pies. ¿Estaría a tiempo de salvarlo? La elección era clara, seguir adelante y enfrentar lo inimaginable, o regresar y arriesgarse a perderlo para siempre. En cada latido, el terror le recordaba que no había vuelta atrás. La búsqueda de la verdad se había convertido en una carrera contra el tiempo, y el bosque la esperaba. Pero ¿qué verdaderamente habitaba en esas tinieblas, y qué precio tendría que pagar para rescatar a su hijo? Frida atravesó el umbral de sombras, casi como si una fuerza invisible la empujara hacia adentro. Algo en la oscuridad la absorba, y el suelo de tierra y hojas crujía bajo sus pasos. El aire se volvió denso, cargado con un sabor a humedad y miedo. Cada sonido, cada susurro del viento, parecía un eco de un grito, un recordatorio de que no estaba sola en esa penumbra. «Mateo», gritó, su voz resonando en el silencio inquietante.
El único regreso fue un susurro apagado, una brisa que parecía burlarse de su desesperación. Cada paso la alejaba más de la plaza, y el bosque parecía cerrarse a su alrededor. Las sombras se retorcían, formando figuras grotescas que las luces de la luna apenas podían iluminar. A lo lejos, crepitantes sonidos comenzaron a surgir, lo que parecen risas de niños eran en realidad murmullos lejanos, con un ritmo sincopado que se asemejaba a un canto. Frida se detuvo un instante. Debo encontrarlo, se repetía en su mente, mientras los ecos amenazantes la rodeaban. Las advertencias de Pabla regresaron a su mente, como cuchillos arremetiendo contra su razón. Las sombras tienen más secretos de los que imaginas. Un destello de luz brilló entre los troncos, como si algo estuviera oculto, algo que necesitaba ser descubierto. Sin pensar, se acercó, guiada por la esperanza y el terror a partes iguales. La luz crecía, revelando un pequeño claro donde el ambiente parecía vibrar con una energía extraña. En el centro, una figura se dibujaba, un niño de pie, con ropas desgastadas y un brillo inquieto en sus ojos. Era Mateo. Mateo, gritó, corriendo hacia él. Pero algo la detuvo. El rostro de su hijo estaba pálido, sus labios dibujaban una sonrisa mística, y sus ojos miraban a un punto más allá, como si no pudiera ver a su madre. Mami, ven, murmuró el niño, pero su voz parecía venir de un lugar muy lejano, como un eco perdido en una cueva. Detrás de él, un grupo de niños se arremolinaba, sus rostros familiares ahora difusos y sombríos. Todos los niños desaparecidos, había algo horrible en sus sonrisas, algo que prometía terror. Con cada respiración, el aire se tornaba más pesado, y el canto lejano se intensificaba. Frida sintió que sus piernas temblaban, como si la tierra debajo de ella quisiera tragarla. Mateo, ven aquí, suplicó, estirando sus manos. Pero los niños bailaban, moviéndose al ritmo del canto que parecía desvanecerse en el aire nocturno. Y entonces, una sombra emergió del fondo del bosque, una figura alta y delgada con un sombrero de ala ancha. Don Julián. La presencia del hombre era palpable, una mezcla de peligro y curiosidad. Su sonrisa era amplia, casi burlesca. Estás en el lugar equivocado, Frida, dijo, su voz suave alternando entre el tono de un hombre amable y el susurro malvado de un ser que disfrutaba el terror ajeno. Los juegos han comenzado. Mateo, ¿quieres jugar? Frida sintió el frío recorrer su columna, y su corazón se aceleró. No, suéltalo, gritó, pero su voz resonaba débil y distante. Mateo seguía sonriendo, como si se hubiera perdido en un estado de trance. La risa contagiosa de los niños llenó el aire, como música macabra en una danza de locura. Una explosión de luces brilló por un instante, y Frida pudo ver el claro alrededor de ella cobrando vida, llenándose de figuras en sombras que se retorcían y formaban patrones inquietantes. El miedo la invadió. Ella no solo enfrentaba a don Julián, sino a todo lo que ese lado oscuro había consumido. ¿Estás dispuesta a pagar el precio?, susurró la sombra, y en sus manos apareció un antiguo reloj, una esfera giratoria que marcaba el tiempo de una manera errática. El corazón de Frida se detuvo. El costo podría ser más de lo que estaba dispuesta a sacrificar. En un instante de claridad, la ansiedad apremiante se volvió una convicción. Haré lo que sea necesario, dijo, tratando de sonar decidida a pesar de que su voz temblaba. Pero el ambiente se convirtió en un ruido ensordecedor, y una risa cruel resonó en el bosque. Entonces, bienvenidos al juego. ¿Estás lista para jugar? Las sombras comenzaron a acercarse, y las risas se convirtieron en gritos ahogados. Frida sintió el sudor frío recorrer su frente, y todo se desvaneció en un grito de dolor. En el corazón del bosque, el próximo desafío apenas comenzaba. La verdad flotaba en el aire, pero el precio por descubrirla era aún desconocido. El susurro del bosque se convirtió en un susurro turbio, una melodía oscura que parecía invitarla a participar, a ser parte de un juego macabro. Frida, con el corazón latiendo de forma frenética, se sintió arrastrada hacia el centro del claro donde los niños danzaban. Las sombras retorcidas se acercaban, sus figuras alargadas parecían querer tocarla, arrastrarla hacia su espiral sombría. Mateo, por favor, gritó,
su voz ya apenas un hilo, pero el niño continuaba sonriendo, con un brillo perturbador que decía más que las palabras mismas. Los otros niños también parecían atrapados, una trampa en la que sus risas se hallaban entrelazadas con el horror. Era como si su esencia brotase con cada nota del canto sin fin. Don Julián alzó el reloj, su cara iluminada por una luz espectral. Mira, Frida, el tiempo corre, y el juego apenas comienza. La esfera giró rápidamente, con un sonido que resonaba como un murmullo agudo. Cada giro parecía atraer a las sombras más cerca, creando espirales de tensión a su alrededor. No. Mateo. Frida sintió que el pánico la invadía. Los niños se giraron hacia ella, sus ojos profundos y vacíos, como si no reconocieran a la madre que luchaba por su hijo. La risa se desvaneció, y el canto se convirtió en un lamento, un eco de lo perdido. Desde las sombras, una mano fría y alargada se extendió hacia ella. Para jugar, primero debes entender lo que significa realmente el sacrificio, dijo don Julián, su voz como viento helado que calaba hasta los huesos. ¿Estás dispuesta a perderlo todo? Frida se armó de valor. ¿Qué debo hacer?, cuestionó, su voz resonando con una mezcla de miedo y desafío. Responde a estas preguntas, y tal vez puedas tener de vuelta a Mateo. Pero cuidado, advirtió con un brillo maligno. Cada respuesta tiene un precio. Las sombras parecían reírse de su confusión cuando las preguntas se alzaron en su mente como espectros a punto de materializarse. Frida sabía que continuar significaba cruzar el umbral, adentrarse en lo desconocido. ¿Qué preguntas?, exigió, pero sentía como si el bosque mismo la observara, la consumiera. ¿Qué estás dispuesta a sacrificar por amor? Don Julián preguntó, sus ojos brillando con un hambre oscura. ¿Tu alma, un recuerdo, o quizás tu cordura? Las risas resonaron mientras las sombras comenzaban a palparla, dibujando marcas en la piel de su memoria. Justo en ese instante, el viento trajo consigo una imagen, una escena del pasado donde Mateo reía, feliz, sano. El amor de una madre se convirtió en un grito de dolor. Frida cerró los ojos, deseando poder dar su vida si eso significaba salvarlo, pero la creciente desesperación la invadió como un tsunami. El reloj giraba de nuevo, marcando una cuenta regresiva. Cada segundo sonaba como un latido, levantando más sombras a su alrededor. Entonces, sintió el roce helado de manos sobre sus brazos, niños que se acercaban. Frida, ven, decían, sus voces entrelazadas en un canto triste. Ven a jugar, regresa a nosotros luchando contra la tentación, el eco de esos espíritus la atrapó, la luz del claro comenzó a desvanecerse. Debo encontrar el modo de acabar con esto, murmuró, pero el tiempo se deslizaba entre sus dedos como arena, y el sacrificio era inminente. La risa ancestral resonó, y en ese momento de desesperación, Frida comprendió que lo que se necesitaba no era una respuesta, sino una aceptación. Una entrega. ¿Qué estás dispuesta a dar?, repitió don Julián, sus ojos llenos de hambre. Frida lo miró con dolor, sintiendo el peso de lo que estaba a punto de hacer. Tomaré el riesgo, declaró, sin saber si estaba preparada para las consecuencias. Las sombras solo rieron más fuerte, y en ese instante, el bosque pareció exhalar como un monstruo que se alimentaba de su temor. Y así, un nuevo paso la llevaría a una revelación oscura y peligrosa. ¿Conseguirás salvar a Mateo? ¿Qué otro camino se abrirá ante ti? En la esquina del claro, algo se movió. Una sombra más grande, una presencia que aún no había hecho su jugada. La ansiedad creció, y en su pecho, la certeza de que el verdadero juego apenas comenzaba. Frida sintió como la oscuridad se arremolinaba a su alrededor, como un manto pesado que amenazaba con envolverla por completo. Las risas infantiles se habían transformado en susurros que rozaban su piel, mientras la pregunta de don Julián resonaba en su mente, ¿qué estás dispuesta a dar? No había tiempo. El reloj seguía girando, y con cada tic, la sombra se acercaba más, una figura envuelta en un manto de penumbra que se elevaba por encima de los niños. Era más grande, más oscura, como si toda la desesperación del bosque se condensa en ella, buscando algo más que solo un juego. Mateo, murmuró, su voz casi ahogada.
La imagen de su hijo sonriendo, atrapada entre recuerdos felices, la llenó de una determinación oscura. Debes elegir, Frida, dijo don Julián, mirando la transformación inquietante a su alrededor. Tu amor puede salvarlo, o puede condenarlo. La culpa y la rabia brotaron en su pecho, la confusión la devoraba. ¿Sería suficiente el amor para enfrentar esa oscuridad? En un instante, las risas se apaciguaron, se tornaron en murmullos de burla. Frida sintió un escalofrío recorrer su espalda. ¿Y si no puedo? Su voz resonó, pero su pregunta quedó atrapada en el aire pesado del bosque. Entonces su destino será el de muchos antes que él, respondió don Julián, la sonrisa descompuesta en su rostro. Las sombras comenzaron a danzar de forma más frenética, como si se burlaran de su caos interno. Frida se sintió atrapada en una espiral de horror. La idea de perder a Mateo la paralizaba. Tomaré el riesgo, repitió, tratando de infundir valor en cada palabra. Pero, al pronunciarlo, una sombra más oscura se deslizó de entre las otras, una presencia ominosa que parecía absorber la luz del claro. Un profundo y siniestro murmullo llenó el aire, los ecos de perdón y culpa resonando en cada rincón. Las manos heladas de los niños se aferraron a ella, arrastrándola hacia el centro, hacia el mismo corazón de la oscuridad. ¿Estás lista para jugar, Frida?, preguntó una voz más grave, un eco distorsionado que parecía venir de todas partes. El juego tiene reglas. La risa se elevó como un canto de sirena, llenando su mente de imágenes desgarradoras, de otras madres perdidas en la espesura, que habían sucumbido a ese mismo dilema. Las sombras formaron un círculo a su alrededor. Sus ojos eran pozos de pretérito, donde lo perdido se transformaba en desesperación. Y al mismo tiempo, los murmullos de Mateo se colaban en su mente. Mamá, ¿me prometes que siempre estarás ahí? Siempre estaré contigo, hijo, gritó, sintiendo cómo la luz comenzaba a fallar, las sombras se acercaban y el tiempo se definía en un último suspiro. No había vuelta atrás. La figura monstruosa avanzó y, al final, se detuvo justo frente a ella. ¿Sacrificarás tu ser por el amor de tu hijo? Su voz era un eco de las almas atrapadas en un ciclo sin fin, y cada sílaba era un peso, un llanto de lo que se estaba vendiendo. Sin pensarlo más, Frida cerró los ojos y se entregó. Sí, dijo con firmeza. Tomaré su lugar. El silencio se rompió con un grito desgarrador mientras la oscuridad se lanzaba hacia ella. Todo lo que conocía se desvaneció, y entonces, en un instante de agonía, un brillo la atravesó. Cuando volvió a abrir los ojos, el claro estaba cubierto de niebla. El ambiente había cambiado. En lugar de risas, el eco resonante de su propio corazón latía contra el silencio opresivo. Se sintió diferente, como si una parte de ella hubiera quedado atrapada en aquel juego, mientras el aire estaba impregnado de una presencia inquietante. Tu sacrificio ha sido aceptado, murmuró una voz, y a su lado, una sombra se alzó con la forma de Mateo. Pero esos ojos, una vez llenos de inocencia, ahora eran un mar de dolor y desesperación. Mamá, preguntó él, pero no tenía un cuerpo físico, solo una esencia que se desvanecía lentamente. Los ecos de la bruma empezaron a rodearla de nuevo. Has perdido más de lo que creías, susurró don Julián, sus ojos brillando aún más intensamente. El precio siempre viene a cobrar su deuda. El tiempo parecía desvanecerse mientras Frida comprendía que el sacrificio era solo el comienzo de un tormento aún mayor, y frente a ella, la sombra se retorcía. Prepárate para lo que viene, Frida, resopló una risa aterradora. La noche recién comienza. Frida se sentía flotando en un vacío frío. Los ecos de la risa de Mateo resonaban en su mente, pero ahora eran distintos. Estaban mezclados con lamentos, súplicas perdidas en el aire helado. La niebla se espesaba, y con cada paso que daba, el suelo crujía bajo sus pies. Un retumbar lejano, como un tambor siniestro, marcaba el compás de su agonía. ¿Dónde estás, hijo? Su voz temblaba, diluyéndose en la bruma. Pero no había respuesta. Todo lo que podía oír era el murmullo de sombras cercanas. La neblina parecía moverse como si tuviera vida propia, arrastrando fragmentos de recuerdos, de momentos que deseaba aferrar, pero cuya esencia se deslizaba entre sus dedos con cada intento.
Todo tiene un precio, resonó nuevamente la voz de don Julián, como un eco que se repetía en un abismo inhabitado. Los que juegan siempre deben pagar de pronto. Un viento helado sopló, transportando consigo visiones escalofriantes. Frida vio a otras madres, sus rostros desgarrados por la desesperación, las sombras que rodeaban a sus hijos eran aún más oscuras que las suyas. Las manos de los niños se estiraban hacia ellas, buscando el consuelo que nunca llegaría. Mateo, susurró, pero el nombre se convirtió en un lamento. Sentía que una grieta se formaba en su pecho, como un abismo que amenazaba con devorarla. La sombra de Mateo desplazó la niebla, acercándose a ella. Su forma etérea titilaba, pero sus ojos capturaban la luz de una manera que la atravesaba. Mamá, dijo su voz, pero distorsionada, como si estuviera hablando desde el fondo de un pozo. ¿Por qué me dejaste? Yo nunca quise, Frida balbuceó, su corazón se rompía al ver cómo su niño se desvanecía ante sus ojos. Hice esto por ti, por nuestro amor. Tu amor no es suficiente aquí, interrumpió una voz lejana, la risa de otras almas perdidas resonando a su alrededor. El sacrificio es solo el inicio. Eres ahora parte de nuestro juego, una de nosotros. En un parpadeo, la escena cambió. Se encontró de espaldas a un antiguo casar, imponente y sombrío. Las paredes parecían susurrar secretos que la envolvían en un frío indescriptible. Frida se movía lentamente, como si las sombras la atrajeran con cuerdas invisibles. Delante de ella, un espejo roto. Al acercarse, lo que vio no era su reflejo, sino una serie de rostros entrelazados, todas las mujeres que habían caído en la misma trampa, sus rostros distorsionados por el terror y el desespero. Ellas también lo dieron todo, murmuró una voz amorfa, pero el amor no la salvó. ¿Te salvará a ti? Frida dio un paso atrás, sintiendo el frío lacerar su piel. No, esto no puede ser. Necesito a Mateo. Pero una risa burlesca estalló desde las sombras. ¿Qué crees que eres, madre? Una madre que se deja engañar por este amor vacío. La niebla comenzó a girar, construyendo una forma familiar. Mateo se manifestaba nuevamente, pero su sonrisa se había desvanecido, dejando al descubierto solo el eco de su tristeza. Mamá, ¿por qué no luchas por mí? Haré lo que sea. Clamó Frida, sintiendo la desesperación apoderarse de su voz. Pero el ambiente se oscurecía más, las sombras clamando por su alma. Entonces juega, dijo don Julián en un tono ominoso, juega hasta que entiendas que no hay victoria en este infierno. Mientras el rugido del viento la envolvía, el espejo comenzó a fragmentarse, dejando escapar risas y llantos en un torbellino de sombras. Frida luchaba por mantenerse en pie, sabiendo que cada aliento la acercaba más a perderse. Las sombras bailaban más rápido alrededor de ella, un espectáculo macabro que prometía un destino sombrío. Y justo cuando el terror alcanzó su clímax, una sombra se abalanzó sobre ella con una ferocidad inimaginable, como un monstruo que había estado esperando su momento. Prepárate, Frida, resonó nuevamente la voz de don Julián, porque este juego apenas ha comenzado y sus reglas son mucho más crueles de lo que imaginas. La oscuridad la tragó, y en un último susurro, Frida comprendió la verdadera esencia de su sacrificio. Pero había alguna oportunidad de redención, o se convertiría en otra madre atrapada en el juego eterno. Frida se encontró en una bruma densa, casi impenetrable, donde cada paso se sentía como si estuviera sumergida en un mar de hielo. Escuchaba ecos lejanos, fragmentos de risas y llantos que se entrelazaban, convirtiendo la atmósfera en una melodía perturbadora que le retumbaba en la cabeza. La última palabra de don Julián, juega, resonaba en su mente como una sentencia. No puedo jugar no con esto, pensó mientras una sombra serpenteante se deslizaba por el suelo. Un sudor frío le caía por la espalda, y el pulso se le disparaba. Un tirón le hizo voltear, encontrando aquel espejo roto de nuevo, pero esta vez, las imágenes eran más vívidas. Las mujeres atrapadas entre sus fragmentos parecían moverse, su sufrimiento palpable. Unos ojos llorosos la miraban, y de repente, sintió que una mano invisible la empujaba hacia el espejo. «No te acerques», gritó, retrocediendo desesperadamente. Pero la bruma comenzó a retorcerse a su alrededor, creando un círculo, como si el mundo entero la estuviera invitando al centro de aquel horror.
La risa de don Julián se escuchaba cada vez más cerca, envolviendo su ser en una marea de desesperación. De la nada, un grito desgarrador rompió la atmósfera helada. Un eco de una madre que había perdido a su hijo en la bruma neblinosa. Frida se sintió identificada. Mateo. No te dejaré ir, clamó, pero las palabras se perdieron en el aire helado. Las sombras comenzaron a danzar a su alrededor, abrazándola con la misma frialdad que llenaba su corazón. Mamá, ¿por qué no luchas por mí? Escuchó nuevamente la voz de Mateo, y con ella vino una ráfaga de recuerdos. Las noches que le hacía cuentos, su risa al acabar las historias, el brillo de sus ojos. Todo se diluía como el humo en tormenta. No puedo, susurró, asfixiándose en su propia impotencia. Ella se convertía en una de esas figuras atrapadas, un rostro más entre las mujeres que sufrían y que el espejo reflejaba. Entonces, la niebla se dispersó de golpe, revelando un camino que parecía llevar hacia un bosque denso y oscuro. Frida sintió una atracción hacia allí, como si algo la llamara. Un instinto profundo dentro de ella decía que allí podría encontrar a Mateo. Dudó. ¿Qué precio voy a pagar? Reflexionó. Pero la pregunta se disolvió en su mente inmediatamente, ahogada por el grito de su hijo. Junto al camino, se dibujaban figuras vagas, esperando ser entrelazadas en su destino. Se lanzó al bosque, el frío la envolvía cada vez más. La vegetación parecía cobrar vida, las ramas susurraban como si estuvieran compartiendo secretos oscuros de aquellos que habían pisado esas tierras antes que ella. Un murmullo escalofriante parecía guiarla, lujuriando con la promesa de un encuentro. Al fin, encontró un claro. Allí, en el centro, un altar improvisado hecho de piedras y ramas estaba iluminado por una luz tenue e inquietante. En su interior, un objeto brillaba, un pequeño juguete, un cochecito que Mateo había perdido hace años. Mateo, murmuró Frida, sintiendo como el aire se enfriaba aún más. Cuando lo tomó en sus manos, una corriente fría recorrió su cuerpo, paralizándola. En ese instante supo que algo la observaba desde las sombras. El lugar se llenó de murmullos, de voces insistentes que clamaban por lo que una vez les pertenecía. ¿Estás dispuesta a pagar el verdadero precio? Preguntó una voz entre los susurros reveladores. Frida no pudo contestar, su corazón latía rabiosamente. La niebla regresaba, oscureciendo su visión y llenándola de pánico. Era el momento de decidir. De seguir la voz que a esta altura parecía un eco distante, o atraparse en el horror de su incertidumbre. Las sombras empezaron a cerrarse sobre ella, y en medio del desespero, el juguete podía ser la clave para abrir una puerta hacia Mateo o condenarla a ser otra madre más en ese oscuro juego. Mateo, gritó, pero el eco se perdió. La risa de don Julián resonó nuevamente, y con cada riposte sintió que el abismo se acercaba más. ¿Qué harás, Frida? No tienes opciones, la voz susurrante pareció chapotear. En su mente, al quedarse atrapada entre el juego y la realidad, entre encontrar a su hijo o perderlo para siempre en la oscuridad. Y justo cuando el pánico la invadía por completo, una sombra se abalanzó sobre ella, trayendo consigo un silencio inquietante. La respuesta está frente a ti, pero recuerda, Frida, hay secretos que es mejor no desenterrar. Un estruendo resonó y antes de que pudiera pensar, la luz del claro se apagó. ¿Daría un paso más hacia la verdad o caería en la trampa de la desesperación? La oscuridad la abrazó de inmediato, un manto opresor que la sumió en un silencio sepulcral. Frida sintió que su corazón latía con fuerza, desbordando el control mientras la niebla se espesaba a su alrededor, tragándose cada destello de luz como un monstruo voraz. La incertidumbre se deslizó por su piel, irritante y fría, como si las sombras quisieran arrastrarla hacia su sinfonía aterradora. Mateo. Volvió a gritar, su voz ahora un susurro roto. Anhelaba que el eco de su llamado atravesara la muralla oscura que la mantenía cautiva. Pero solo recibió el murmullo de risas burlonas, distantes, resonando a modo de burla. El miedo le convertía las piernas en plomo, pero un instinto primario le decía que debía avanzar, que no podía volver atrás. Entonces, el silencio fue roto por un gemido bajo, un sonido que parecía venir de todas partes y de ninguna al mismo tiempo. Frida se quedó paralizada,
recordando las historias contadas por su abuela sobre espíritus atrapados en la bruma. El aire se volvió pesado, cada respiración se sentía como una lucha. Se sintió como una niña asustada nuevamente, los besos del viento sobre su piel no eran reconfortantes, sino dolorosos. Con pasos inseguros, comenzó a avanzar en la penumbra. Debo encontrar a Mateo, repetía mentalmente, el mantra que le daba fuerzas para seguir. Pero a cada paso, notó cómo las sombras parecían extenderse, como si respondieran a su presencia. Músculos tensos, la sensación de un aliento helado detrás de ella se intensificaba. Cuerpos invisibles parecían bailar entre los árboles, y los susurros ahora eran más fuertes, reclamando algo que solo ella podía entender. «Estás en su terreno», murmuró la voz resonante de don Julián, como un coro siniestro. Frida comprendió entonces que el juego había comenzado, que cada decisión contaba. La risa de aquel hombre, oscura y burlona, resonaba en su mente como un mantra que hacía eco en el bosque. Pasó junto a un árbol caído, y esperó un instante. Un destello atrajo su atención, una figura espectral se asomaba entre la neblina. Era una mujer, con una expresión de desesperación y ojos que eran solo dos huecos oscuros. La mujer estiró un brazo hacia ella, y Frida sintió un frío intenso que parecía perforar su pecho. «Cúrame, sácame de aquí», suplicó la figura, su voz sonando como si provenía de un pozo profundo. Frida, atrapada entre el deseo de ayudar y el terror que le invadía, titubeó. ¿Podía realmente ayudarla sin caer en la trampa del espíritu? Lo que hizo que decidiera fue el eco del grito de Mateo, emergiendo a través de las sombras, claro como el cristal. «Ayúdame, mamá». La desesperación la empujó a actuar. Sin pensarlo más, se acercó. «¿Qué quieres que haga?», preguntó, la voz quebrada por el miedo. «Trae lo que pertenece a los perdidos», respondió la mujer con un tono sombrío. «El precio será el mismo, tu vida por la suya. ¿Estás dispuesta a pagar?». Los latidos de su corazón resonaban, cada pulsación les decía que se precipitaba hacia un abismo insondable. Frida sintió que la niebla la envolvía de nuevo, apretando su pecho como las manos de una mujer desesperada. No voy a dejarlo», se dijo a sí misma, pero cuando sus ojos se encontraron con los de la aparición, la gravedad de su elección se pesaba en su alma. «Si no haces lo que te pido, lo perderás para siempre», la figura advirtió con un aullido gélido que aceleró el bombeo de su sangre. Frida sintió como el suelo temblaba bajo sus pies, las raíces de los árboles emergiendo como serpientes dispuestas a atraparla. «No puedo», gritó, sintiendo como el miedo envolvía su ser. Pero las sombras comenzaron a moverse. La risa de don Julián se escuchaba más fuerte, resonando como un tono de triunfo. De pronto, la neblina se rasgó, revelando un sendero oscuro que se adentraba aún más en el bosque. Las imágenes de los rostros perdidos parpadeaban a su alrededor, llenas de sufrimiento y oportunidades. «La elección es tuya, pero recuerda, hay secretos que no debes desear revelar», volvió a advertir la voz. Frida comprendió que no podía escapar de la elección que la esperaba al final de aquel sendero. La bruma comenzaba a cobrar forma, a convertir su dolor en desesperación. Cuando dio su próximo paso, algo de la oscuridad se abalanzó sobre ella. Fue el momento de arrojarse hacia el abismo o dejar que la verdad la dominara. El bosque parecía reírse. Y antes de que pudiera tomar aliento, sintió que algo empezaba a arrastrarla hacia el fondo de la oscuridad. El terror no hacía más que intensificarse, sus recuerdos se agolpaban en su mente. ¿A qué costo podría rescatar a Mateo? El eco de risas burlonas resonaba a su alrededor mientras la neblina empezaba a cerrarse de nuevo sobre su destino. ¿Sería valiente o se convertiría en una más de las almas perdidas? La respuesta se desvanecía con cada respiración. Frida respiró hondo, sintiendo el aire en sus pulmones como un frío helado. El bosque seguía susurrando, burlándose de su desesperación mientras ella se enfrentaba a su mayor temor. Con cada paso hacia el sendero oscuro, la imagen de Mateo, su dulce hijo, la empujaba a seguir adelante. Todo por él, se repetía una y otra vez, como un mantra que la mantendría erguida. De pronto, una sombra se deslizó entre los árboles, y Frida sintió una presencia ominosa acercarse. Era don Julián, su figura alta, casi espectral,
emergiendo de la niebla. ¿Lista para jugar, Frida?, preguntó, su voz como un eco macabro que reverberaba en el aire frío. Déjanos en paz, gritó Frida, tratando de encontrar coraje. Cada palabra era un grito de desafío, aunque su corazón palpitaba de miedo. La propiedad que emanaba don Julián era intoxicante, como un veneno que le dejó el sabor amargo. Tus amenazas son vacías, Frida. Sabes que no puedes escapar, rió él, sus ojos brillando con un deseo voraz. Cada decisión que tomas tiene un precio y, hasta ahora, lo estás perdiendo todo. Tienes una oportunidad de salvar a tu hijo, pero recuerda, en este juego, las pérdidas son inminentes. Las sombras a su alrededor parecían respirar, llenándose de formas y risas que erizaban su piel. Frida sentía que el tiempo se le escapaba. Mateo, susurró en su mente, aunque su imagen se desvanecía con cada segundo que pasaba. El juego ya ha comenzado, dijo don Julián, y con un gesto, la niebla se desvaneció, revelando un claro iluminado donde otros niños estaban reunidos, todos con esas sonrisas siniestras. Él te está esperando, pero para eso, debes decidir. Mateo apareció entre ellos, su figura resplandecía con una luz que la llenaba de esperanza, pero al mismo tiempo lo veía envuelto en un manto de sombras. Mamá, ven aquí, exclamó, extendiendo sus brazos. El amor que sentía era inmenso, pero la verdad de aquel juego la asfixiaba. No puedo dejar que esto me consuma, se gritó a sí misma mientras observaba a su hijo. Perderlo no era una opción. ¿Qué vas a sacrificar, Frida? La voz de don Julián se filtró en sus venas, llenándola de terror. Cuando eliges, debes aceptar las consecuencias. Después de todo, hay cosas mucho más valiosas que un simple juguete. Una decisión se cernía sobre ella. La figura de Mateo comenzó a desdibujarse, como si el terror hubiese comenzado a devorarlo. No, gritó, mientras la desesperación llenaba su pecho. No voy a dejar que él se convierta en parte de tu juego. De repente, algo dentro de Frida hizo clic. Comprendió que debía enfrentar a don Julián y el horror del juego eterno. No, no jugaré de tus reglas, haré mis propias reglas, afirmó, levantando la cabeza con determinación. El rostro de don Julián palideció, la sorpresa se reflejó en sus ojos. ¿Osas desafiarme? Su risa se tornó amenazante, colisionando con el eco del bosque. Sí. Lo haré. Gritó Frida, sintiendo que una ola de poder comenzaba a fluir en su ser. La magia del bosque se retorció a su alrededor y una claridad iluminó su mente. El verdadero precio no es la vida de un hijo, sino el amor que se siente por él. Mateo salió de la bruma por un instante, su figura más clara, más real. Mamá, por favor, suéltame, no dejes que me lleven, no soy parte de esto, suplicó, su voz llena de terror. La visión la motivó a presionar aún más. No hay más sacrificios, exclamó Frida, levantando sus manos hacia las sombras. El amor verdadero no se rinde, no se compra ni se pierde en un juego. Estoy dispuesta a pelear, a recuperar lo que es mío. La luz comenzó a brillar a su alrededor, envolviendo a Mateo en una burbuja de pureza. Un temblor recorrió el claro, la figura de don Julián se desvanecía, atrapada por la fuerza del amor que emanaba de Frida. Los ecos de las risas se apagaron, las sombras perdieron su poder ante la luminosidad del amor incondicional. Esto no puede ser, gritó don Julián, ahora completamente angustiando. Frida avanzó, rompiendo las cadenas del terror que había mantenido a su hijo atrapado. No más, su voz retumbó en el aire con la fuerza de 1000 tormentas, y como si una batalla entre luz y oscuridad se librara ante ella, el claro se iluminó. Finalmente, la niebla comenzó a despejarse. Las sombras retrocedieron, y Mateo fue liberado, corriendo hacia su madre. «Mamá», gritó con alegría. Él se lanzó a sus brazos, y el abrazo se sintió como un regreso a casa. «Lo prometí, hijo. Siempre estaré contigo. Nunca más dejaré que cualquier juego te atrape», murmuró Frida entre lágrimas de alivio. Y aunque las cicatrices del pasado permanecían, la victoria no era solo contra don Julián, sino en su lucha interna por el amor.
La figura de don Julián fue engullida por la luz, y sus gritos se desvanecieron en el aire. El bosque se calmó, y una paz indescriptible comenzó a abarcar el lugar. Frida supo que su batalla no solo había salvado a su hijo, sino que también había liberado a otras almas perdidas que habían caído en su trampa. Al mirar a Mateo, notó que estaba libre, lleno de vida nuevamente. Todo está bien, cariño, le susurró, sabiendo que había enfrentado su mayor miedo por amor. Ahora, el claro bañado por la luz del sol llevaba en su esencia la promesa de un nuevo comienzo. Se sintió unida a la tierra, y cuando dio el primer paso hacia la salida del bosque, supo que, aunque la lucha había sido dura, había ganado algo importante, la fuerza de un amor inquebrantable, y la certeza de que siempre lucharían juntos, sin importar lo que viniera. Frida y Mateo salieron del bosque, y al cruzar el umbral, una nueva vida, llena de esperanza, los esperaba. Era hora de dejar atrás el pasado, y abrazar el futuro con un nuevo corazón. Y así concluyó su historia, pero el eco de esa batalla resonaría para siempre en sus corazones. Nunca olvidarían lo que habían superado, ni el amor que los mantendría unidos ante cualquier adversidad. Pero es momento de que tú también te unas a nuestra historia. Necesitas suscribirte ahora mismo para no perderte las próximas aventuras llenas de emoción y misterio. Dale al botón de like ahora mismo para que el algoritmo reconozca el poder de esta historia. Inunden la sección de comentarios con sus reacciones y teorías sobre el final, porque cada voz cuenta. Y no esperes ni un segundo más para compartir instantáneamente este video con al menos 5 amigos. Ellos necesitan ver cómo el amor puede vencer a la oscuridad.